Hola chicos, buenas tardes o buenos días o buenas noches. No sé qué horario tienes tú en este momento que tienes un encuentro con nosotros en un nuevo episodio para que podamos estudiar la palabra de Dios. Ya pusimos este espacio en las manos del Señor, entonces permítame en un momentico, yo comparto pantalla para que podamos ver las diapositivas. Entonces tienen tiempito todavía de acomodarse bien, de recibir em, de tener su cuadernito de apuntes y de poder estudiar la palabra de Dios eh, con toda la comunidad que ustedes puedan tener en su hogar o en el lugar que en este momento estén viendo la transmisión. Estamos en un grupo que se llama Del Génesis al Apocalipsis y lo que hacemos es estudiar la Biblia versículo por versículo, no de una manera profunda, sino que leemos el versículo o el pasaje y de una manera sencilla damos una pequeña explicación. Mi nombre es Liliana Parga. Hoy nos encontramos en nuestra clase número 83. Las personas que quieran ver las 82 clases anteriores es muy fácil. Entran a YouTube, ponen Liliana Parga y allí en videos pueden encontrar todas las clases en orden. Cualquier pregunta, cualquier sugerencia o comentario en el email lilipargas@yahoo.com y agradezco a todas las personas que me escriben haciéndome preguntas. Me encanta contestar preguntas porque lo que no sepa pues me obligan a investigar y a estudiar. Estamos haciendo un hermoso estudio de los libros del Nuevo Testamento. Ya vimos los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. También estudiamos el libro histórico, Hechos de los Apóstoles, y las 13 cartas paulinas, Romano, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. En este momento ya empezamos con las cartas generales y estamos ya casi en la recta final del libro que encabeza las cartas generales, que es la carta a los hebreos. Como siempre, me gusta recordar algunas cositas puntuales de la clase anterior, sobre todo para que nos pongamos en contexto. Como ustedes saben, esta carta a los hebreos trata con la preocupación genuina entre los cristianos que venían del judaísmo de si habían tomado la decisión correcta de haber dejado la ley, todo lo que tenía que ver con el ritualismo y con el templo. Entonces, el autor de Hebreos, que como ustedes saben es anónimo, decidió escribir esta carta para aclarar esas dudas. Esta carta entonces hace énfasis en la superioridad del cristianismo sobre el judaísmo, no porque el judaísmo sea malo, sino que ya vamos a saber en qué consiste esa superioridad. Lo primero es que Cristo es mejor en todo sentido porque Jesucristo es Dios. Y siendo Dios es superior a los ángeles, superior a Moisés y superior a los sacerdotes del Antiguo Testamento, que era como a lo que estaban más aferrados los cristianos que venían del judaísmo. Y empezamos a estudiar, entonces ya vimos esa primera parte de los ángeles y de Moisés y seguimos estudiando por varios capítulos. El autor de Hebreos nos da la explicación de por qué Jesús es superior a los sacerdotes. Hace 8 días también veíamos que Jesucristo actúa como el sacerdote, el sumo sacerdote, siendo superior a los sacerdotes humanos que descendían de la tribu de Leví, no solamente por eso, porque Jesucristo es Dios, libre de todo pecado, sino porque es sacerdote del verdadero santuario, es decir, es Jesucristo, nuestro sumo nuevo sacerdote, está en el verdadero lugar de adoración hecho por Dios y no por las manos humanas, como era el templo de Jerusalén. Si el pacto que Dios hizo antes con el pueblo de Israel hubiera sido perfecto, no habría habido necesidad de un nuevo pacto. Pero al ver Dios que el pueblo no le obedecía como él esperaba, o sea, la razón por la cual el antiguo pacto tenía que terminarse es por la desobediencia del pueblo de Israel. Y por eso el autor de Hebreos nos recuerda que desde el Antiguo Testamento Dios ya había anunciado que el antiguo pacto iba a terminar, iba a empezar un nuevo pacto y para eso acudió a Jeremías 31, 31, 34, donde habla muy claramente sobre el nuevo pacto. El antiguo pacto exigía una serie de reglas para recibir el perdón,
pero también aprendimos que nosotros no nos podemos sentir perdonados solo por haber ofrecido ofrendas y sacrificios en un servicio religioso, ofrendas y sacrificios en el culto, porque las reglas, cumplir las reglas simplemente nos indicaban qué debíamos hacer externamente, pero no nos ayudan a cambiar nuestra manera de vivir, mientras que con el sacrificio de Jesucristo y el regalo del Espíritu Santo, entonces también hay un cambio interno, hay un cambio en todas las cosas que nosotros hacemos. Cristo no entró a ese santuario para ofrecer a Dios la sangre de animales, que era valedero en el Antiguo Testamento, sino para ofrecer su propia sangre, mucho más valiosa que la de un animal. Entró una sola vez y para siempre, de ese modo de una vez por todas nos libró del pecado. Esto es muy importante porque así como Jesucristo solamente una vez tuvo que sacrificarse para que nosotros recibiéramos el perdón, nos aclara el autor de Hebreos que los seres humanos también morimos una sola vez y después el juicio, una sola muerte y después del juicio. Esto es muy importante porque echa por tierra cualquier creencia de la reencarnación. La reencarnación no es bíblica, no es algo enseñado por Dios. Nosotros solamente tenemos una vida, tenemos esta oportunidad, nuestra vida como oportunidad para poder recuperar el paraíso perdido. ¿Cómo se recupera ese paraíso? Creyendo en Jesucristo y aceptándolo como Señor y Salvador, porque Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, es el único que se ha entregado por los seres humanos para que nosotros pudiéramos ser perdonados, para abrir ese camino, para crear un puente en ese abismo que había entre la comunicación de Dios y los hombres. Entonces, solamente nuestra vida es la oportunidad que tenemos para nosotros aceptar a Jesucristo y no rechazarlo, porque después de la muerte inmediatamente viene el juicio. ¿Y qué se pregunta en el juicio? En el juicio se pregunta, ¿qué hiciste con el nombre de Jesucristo? ¿Lo aceptaste o lo rechazaste? Y también nos enseñaba el autor de Hebreos que entonces el perfecto mediador de este nuevo pacto se llama Jesucristo. Cristo vendrá otra vez, nos dice el autor de Hebreos, ya esta vez no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Ya Jesucristo vino una primera vez para dar su sangre por nuestros pecados como un cordero, pero ya la segunda vez no viene como cordero, viene ya como Rey de Reyes y Señor de Señores para redimirnos y para volver esta tierra como estaba antes del pecado, para que la salvación en pleno la podamos disfrutar todos los que aceptamos a Jesucristo. Y aprendimos algo muy importante, que para Dios definitivamente los sacrificios y ya no es lo importante, eran las leyes del Antiguo Testamento, pero lo que Dios hoy necesita de nosotros es la obediencia. La obediencia. La llave de la bendición se llama obediencia. Y Jesús, por eso cuando vino, cumple la voluntad del Padre. Jesús es el primero en empezar a obedecer al Padre y es lo que Dios demanda de nosotros también. Entonces, chicos, continuamos aquí con nuevo material. Vamos entonces a Hebreos. Estamos en el capítulo 10, versículos del 11 al 14 que dice, todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con un solo sacrificio ha perfeccionado para siempre a los que han sido santificados. Aunque los sacrificios de los animales no quitan el pecado, los sacerdotes judíos siguen ofreciéndolo muchas veces todos los días. Hoy en día, aunque ya no está el templo y no se hacen sacrificios, los judíos siguen aferrados a todas esas leyes y a toda la tradición judía. Jesucristo le ofreció a Dios un solo sacrificio para siempre y así nos perdonó nuestros pecados. Luego se sentó a la derecha del trono de Dios. Entonces, aunque fue un mandato de Dios que la única manera de que nuestros pecados fueran perdonados era por el derramamiento de sangre de un inocente, de un cordero inocente, cuando ya llega Jesucristo, el cordero perfecto, con una sola vez que Él se sacrificara por nosotros, ya era suficiente para poder tener el perdón de nuestros pecados para siempre. Y fuera de eso, Él en este momento está sentado en el trono de Dios a la derecha del Padre. ¿Qué quiere decir esto?
que nosotros dejamos de pecar cuando recibimos a Jesucristo. No, como seguimos viviendo en esta tierra y seguimos teniendo este cuerpo que está inclinado al pecado, nosotros seguimos pecando todos los días. La diferencia es que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, ya tenemos abierto el camino para dirigirnos directamente al Padre y en un arrepentimiento genuino pedirle perdón por nuestros pecados. La comunicación se abrió con Dios y Dios con nuestro arrepentimiento nos escucha y nos perdona, lo que no se hacía simplemente con la sangre de los animales, que había que hacer sacrificios una y otra vez. Jesucristo, el león de la tribu de Judá, con un solo sacrificio ya nos creó ese puente para comunicarnos con Dios Padre. Versículos 15 al 18. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, afirma el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y puesto que estos han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer otro sacrificio por el pecado. El Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad que mediante esa única ofrenda Jesús perfeccionó a todos los que eligió para ser parte de su pueblo. El autor de Hebreos lo que nos está enseñando es que la Trinidad en pleno, como siempre, hace parte de todo este proceso del cambio, del cerrar el antiguo pacto y de comenzar el nuevo pacto. Porque cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, el primer regalo que recibimos es el Espíritu Santo viviendo en nosotros y Él nos susurra y Él nos dice que esto es verdad, que ya con el sacrificio de Jesucristo es suficiente para nosotros alcanzar la plenitud de la salvación. Es una única ofrenda. Jesús perfeccionó a todos los que eligió para ser parte de su pueblo. Y para eso el autor de Hebreos, hace 8 días lo veíamos, nos recuerda Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34, que recordémoslo hoy también que decía, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Con el sacrificio de Jesucristo, nuestro nuevo sumo sacerdote, entonces ya no eran necesarios los sacerdotes humanos que día a día tenían que constantemente estar haciendo sacrificios de animales por el perdón de nuestros pecados. Ya ellos eran los sacerdotes eran los que recibían las instrucciones del Padre y de la ley y ellos se las comunicaban al pueblo y las enseñaban. Ya el autor de Hebreos nos está diciendo que ya eso no es necesario. Como tenemos acceso directo al Padre, ya tenemos la Biblia completa, la palabra de Dios completa y fuera de eso tenemos la ayuda del Espíritu Santo, nosotros mismos podemos ir directamente al Padre y entender su palabra. Nos dice que su ley ya la va a escribir en nuestro corazón y que ya va a estar en nuestra mente. Todo ser humano sabe lo que está bien y lo que está mal. Puede ser la tribu más escondida y saben que matar es malo, que robar es malo. Entonces, no es, la ley de Dios ya está escrita en nuestros corazones. Versículos 19 al 22. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, lo cual hizo por medio de su cuerpo. También tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y los cuerpos lavados con agua pura. Y esto es muy importante entenderlo porque con el antiguo pacto, para nosotros tener acceso al Padre, teníamos que coger por una cantidad de recovecos. El camino tenía muchas curvas, tenía muchas entradas, pero ya Jesucristo nos creó un camino directo, un atajo para llegar al Padre. La sangre que Jesús derramó al morir nos permite ahora tener amistad con Dios y entrar con toda libertad en el lugar más santo, en el lugar santísimo. Recuerdan, lo vimos hace 8 días, al lugar más importante donde llegaba la presencia de Dios, el lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año
para pedir perdón por nuestros pecados. Nosotros ya tenemos acceso directo al Padre. Recuerdan que cuando Jesús murió, la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó, Dios la quita y nos da acceso a ese lugar santísimo. Por eso nos dice el autor de Hebreos que nosotros tenemos que mantener una amistad sincera con Dios, teniendo la plena seguridad de que podemos confiar en Él. Entonces, las amistades tienen alimentación de parte y parte. Nosotros podemos confiar en que Dios nos va a cumplir todas las promesas que nos ha hecho y Dios demanda de nosotros que seamos obedientes y que tengamos fe. Porque Cristo nos dejó limpios de pecado como si nos hubiera lavado con agua pura y ya estamos libres de culpa. Entonces ya sabemos nosotros con toda certeza que cuando pecamos y nos arrepentimos sinceramente, vamos a papá, le pedimos perdón, el Señor inmediatamente nos perdona y nuestro deber es seguir viviendo nuestra vida hasta que venga el Señor Jesucristo por segunda vez para que cada día nos purifiquemos más y nos parezcamos más al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo rompió las cadenas con el pecado. Nosotros ya no somos pecadores, ya no tenemos el título de pecadores, sino que somos santos que pecamos ocasionalmente. Eso se conoce como el proceso de santificación. Versículos 23 al 25. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Entonces, ya el autor de Hebreos diciéndonos, ya tienen claro en qué consiste el sacrificio de Jesucristo al convertirse en nuestro sumo sacerdote y todas las ventajas que tenemos ahora con el nuevo pacto, nos dice, tenemos que seguir viviendo como Dios quiere que vivamos. Primero, confiando en Dios, que Él seguirá llegando a los corazones de todos los seres humanos para que conozcan el plan de salvación, que nosotros ya tenemos la certeza de una salvación eterna, que no dudemos ni un instante porque Él cumplirá lo que prometió. Y nos dice, por favor, tratemos de ayudarnos unos a otros y de amarnos y de hacer lo bueno. Acuérdense de la gran comisión, el ayudar a otra persona, no hay mejor ayuda y mejor regalo que le podamos dar a otra persona que contarle el plan de salvación y que él sepa que nosotros perdimos algo, pero que lo podemos recuperar a través de Jesucristo y nos da también una enseñanza, una advertencia, un consejo bien puntual. No dejemos de reunirnos como hacen algunos, no dejemos de congregarnos, es decir, no dejemos de ir a la iglesia y de reunirnos como hermanos. No es para hacerle un favor a Dios, no es que Dios se siente solito y pobrecito, vamos a ir el domingo a la iglesia para acompañarlo, o que Él necesita de nuestros cantos o de nuestro diezmo, de nuestra compañía. Cuando Dios nos dice que no nos dejemos de congregar, es un bien para nosotros. Primero, porque es la única manera de nosotros poner en práctica el fruto del Espíritu Santo. Si nosotros tenemos que aprender a amar y especialmente a amar a nuestros enemigos, ¿cómo podemos practicarlo si estamos encerrados en nuestra casa o con nuestro círculo íntimo, por lo general con personas que también nos quieren? Recuerden que lo más difícil es amar a las personas que no nos aman, pero tenemos que hacerlo. Entonces, la única manera para practicar es estando con más gente, para poder practicar paciencia, bondad, todo lo del fruto del Espíritu Santo. Además, nosotros somos como unos carbones y la iglesia es como la chimenea. Si nosotros salimos como unos carboncitos de la chimenea que es la iglesia, de pronto permanecemos calientitos por un tiempo, pero yo les aseguro que después de un tiempo, un carbón lejos de la chimenea se enfría. Y eso pasa con nosotros cuando no nos congregamos lo suficiente. Necesitamos por todos los lados, para bien de nosotros, ir a la iglesia porque necesitamos no solamente esa instrucción y esa lo que nos habla Dios a través de los ministros y de los maestros, sino también ese roce. Acuérdense que la Biblia dice que el hierro se afila con el hierro y el hombre con el hombre. Entonces necesitamos ese roce para poder seguir subiendo de niveles, ese roce con otras personas. Animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. Y me encanta cómo el autor de Hebreos no solamente nos está aclarando tanto
en qué consistía el antiguo pacto, en qué consiste el nuevo pacto, pero también nos está diciendo pilas, porque no es suficiente entender todos estos temas, sino tener la claridad de que el Señor Jesucristo viene otra vez y esta vez ya no es para derramar la sangre por nosotros, ya lo hizo. Esta vez viene para juzgar al mundo y ya estudiamos que solamente tenemos esta vida de oportunidad para que en ese juicio nosotros salgamos bien y no seamos condenados. Versículos 26-27. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados, solo queda una aterradora expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros seguimos pecando después de haber conocido la verdadera enseñanza de Dios, quiere decir que realmente no hemos tenido un nuevo nacimiento, es decir, no hemos recibido al Espíritu Santo como regalo. Recuerden que cuando yo digo que seguimos pecando, no quiere decir que nos volvamos perfectos, sino que seguimos en la misma vida que teníamos antes, realizando exactamente los mismos pecados sin haber cambiado nada. Recuerden que la palabra clave es metanoia, darle la espalda al pecado, un giro de 180 grados en mi vida. Si eso no ocurre, yo diciendo que soy cristiano es porque realmente no soy salvo y ningún sacrificio podrá hacer que Dios nos perdone. Dios se sacrificó por los seres humanos, pero por aquellos que aceptamos a Jesucristo. Esto es lo que se conoce como el pecado que no tiene perdón. Si sabían ustedes, hay un pecado que no tiene perdón y es el rechazar a Jesucristo. Como nosotros tenemos libre albedrío y el Señor respeta esas decisiones que nosotros tomamos, ya Jesucristo hizo su parte, se sacrificó por nosotros, pero depende de nosotros recibir la salvación a través de la fe. No nos quedaría más remedio, no a nosotros, sino a las personas que rechazan a Jesucristo, que esperar con un miedo terrible, esperar que el juicio venidero, el juicio final, que es cuando los enemigos de Dios serán destruidos con fuego ardiente. Entonces, aquellas personas que rechazan a Jesucristo, cuando venga el juicio, van a ser considerados como enemigos de Dios, algo bien serio y grave. 28:31. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y también el Señor juzgará a su pueblo. Es aterrador caer en las manos del Dios vivo. Recuerden que el autor de Hebreo le está escribiendo especialmente a los judíos que estaban teniendo dudas si habían tomado la decisión correcta de dejar el judaísmo. Y miren, me encanta como el autor de Hebreos les dice, mire, si era tan grave no cumplir la ley, el que no cumplía la ley del antiguo pacto, era llevado a un juicio y con solo dos testigos, si dos testigos afirmaban que alguien había desobedecido la ley de Moisés, los jueces no le tenían compasión a esa persona y ordenaban su muerte por no cumplir la ley. Imagínense ustedes qué le puede pasar a una persona que ha rechazado al Hijo de Dios, pues es muchísimo más grave. En el antiguo pacto el juicio era ante hombres, pero en el nuevo juicio el juicio va a ser ante Dios. Imagínense entonces el terrible castigo que recibirán los que desprecian al Hijo de Dios y los que dicen que su muerte no sirve para nada, los que se burlan, los que hacen eso. Insultan al Espíritu de Dios que los ama y menosprecian la muerte de Cristo, es decir, el nuevo pacto por medio del cual Dios les perdona sus pecados. El que rechaza, ya sea con indiferencia total o con burla, el plan de salvación, están rechazando a Dios Padre, el sacrificio de Jesucristo y el amor y la ayuda del Espíritu Santo. Rechazan la Trinidad en pleno. Además, como todos sabemos, Dios dijo que Él se vengará de sus enemigos y que los castigará por todo lo malo que han hecho. Ya estipulamos por un versículo que todo aquel que rechace a Jesucristo, el plan de salvación, cuando venga el juicio, es considerado enemigo de Dios. Y la Biblia nos dice que nosotros no nos preocupemos, nuestra labor es sembrar la semillita, que la gente conozca el plan de salvación, el resto depende.
del corazón. ¿Se acuerdan que el corazón es en la tierra en donde se recibe esa semilla? Depende de la persona y de la obra del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, en Romanos 12:19 nos dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando aquí en Romanos nos dice, escrito está, es porque este versículo es tomado también del Antiguo Testamento. Entonces Dios dijo que Él juzgará también a su pueblo. Qué terrible debe ser que el Dios de la vida tenga que castigarnos. No es un juego. Versículos 32 al 34. Recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución, otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados y cuando ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían una mejor herencia y más permanente. Entonces, el autor de Hebreos les está diciendo a los cristianos que venían del judaísmo que recordaran todas las dificultades y todos los sufrimientos por las que ellos habían pasado recién habían aceptado a Jesucristo. A pesar de todo de ese sufrimiento, de castigos físicos, emocionales, de toda la índole, rechazo de sus propias familias, nunca dejaron de confiar porque a estas alturas están dudando, les está diciendo el autor de Hebreos. A muchos de ustedes sus enemigos los insultaron y los maltrataron delante de la gente y en otras ocasiones ustedes sufrieron con quienes eran tratados así. Algunas veces recibían ellos mismos el castigo y otras veces que es como peor ver cómo castigan a seres que amamos. También tuvieron ustedes compasión de los que estaban en la cárcel y con alegría dejaron que las autoridades les quitaran sus pertenencias. No les importaba perder las cosas materiales que tenían en el momento porque tenían claro, sabían que en el cielo tenemos algo mucho mejor y más duradero. No le tenían apego ni amor a las cosas materiales. Y esto es un recordatorio que nos hace el autor de Hebreos, no solamente a los cristianos que venían del judaísmo de hace 2000 años, sino a cada uno de nosotros en el día de hoy. Versículos 35 al 39. Así que no abandonen su confianza, la cual ha de ser grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero el justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Este mensaje también me encanta, porque el autor de Hebreos nos está diciendo primero lo que nos ha repetido muchas veces, que no dejemos de confiar. Aquí cuando hablamos de confianza estamos hablando de fe, que no dejemos de tener fe en Dios, porque así, solo así vamos a recibir el gran premio. Recuerdan ustedes que ya lo hemos visto, los galardones o coronas que el Señor nos tiene preparados en el cielo. De eso vamos a hablar más puntualmente cuando entremos en escatología. Perseveremos cuando estemos sufriendo específicamente. Debemos cumplir la voluntad de Dios y de recibir, y así recibiremos lo que Él nos ha prometido. Entonces, aquí el autor de Hebreos nos está diciendo, confianza y perseverancia son las claves, especialmente cuando estemos sufriendo, porque todos los seres humanos, a mí me pasa y a todos los seres humanos nos pasa, a los cristianos nos pasa, que mientras todas las cosas marchen bien en nuestra vida, pues estamos gozosos, con paz, con tranquilidad, pero apenas pasa algo, tenemos una tormenta, lo que primero que hacemos es llenarnos de temor, de ansiedad, de desconfianza, y los cristianos lo primero que hacemos es alejarnos de Dios y empezar a perder la fe. El autor de Hebreos nos dice, no, es más, cuando estemos en problemas es cuando más debemos aferrarnos a esa confianza que le debemos tener al Señor. Eso es cumplir la voluntad de Dios, porque Dios en todo momento nos dice que seamos fuertes y valientes, que no seamos temerosos, que no sintamos tristeza, y así vamos a recibir todo lo que Él nos ha prometido. Y aquí el autor nos habla de Habacuc, libro que casi no oímos del Antiguo Testamento, capítulo 2, versículo 3 dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Poniéndolo de una manera más clara, esta visión es para un tiempo futuro, describe el fin y tal como lo está descrito se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar,
nos dice, espera con paciencia porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Chicos, hoy estamos 2000 años más cerca de la segunda venida de Jesucristo, cuando venga a ese juicio y a dar recompensas. Entonces, como para nuestro tiempo, el tiempo que nosotros manejamos, que es un tiempo cronos, recuerden que el tiempo de Dios es un tiempo kairos, Él mide todo desde la eternidad. Para nosotros parece muchísimo tiempo, pero en realidad no es tanto. Y hemos estudiado un versículo que dice, no pierdan la fe. Muchos dicen ya, hace 2000 años están diciendo que el Señor viene y no llega. No es que Él esté tardando, es que está teniendo paciencia para que más personas conozcan el plan de salvación y acepten a Jesucristo. Es por misericordia que Él a nuestra vista se está demorando, pero todo es perfecto en la obra de Dios. Y también nos dice Habacuc 2:4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Recuerden que sin fe es imposible agradar a Dios y que nosotros los cristianos estamos por fe y no por vista. Nosotros para poder ver, primero tenemos que creer y así no estemos viendo que el Señor viene, tenemos que tener la certeza que pronto llegará. Eso es una prueba de fe. No volver atrás pensando que el Señor se está demorando. Pero mire lo que le dice el autor de Hebreos a los cristianos que vienen del judaísmo y a nosotros también. Gracias a Dios, nosotros no somos de los que dejan de ser fieles y acaban siendo castigados, sino que somos de los que reciben la salvación por confiar en Dios. Hay un grupo, ya lo vimos cuando estudiábamos lo de la apostasía, hay un grupo que se creen cristianos, pero que no son cristianos y en los momentos de más dificultad van a volver atrás. Pero los que estemos firmes tenemos que seguir agarraditos de las manos del Señor Jesucristo para en los momentos difíciles no perder esa confianza y esa fe. Entramos, chicos, al capítulo 11 de Hebreos, versículos 1 al 3. Permítame, me refresco un poquito. Ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Gracias a ella recibieron un testimonio favorable nuestros ancestros. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Chicos, entramos a uno de los capítulos más hermosos de un libro de la Biblia, de los más conocidos, porque Hebreos 11 es conocido como el capítulo de los héroes de la fe. Entonces ya aquí el autor de Hebreos deja a un ladito el tema de todas las pruebas de que Jesucristo es superior a los ángeles, superior a Moisés y superior a los sacerdotes, al templo y todo lo que conlleva el antiguo pacto. Ahora nos vuelve a tocar el tema de la importancia de la fe, nos da la definición de fe y nos cuenta otras cositas muy importantes. Confiar en Dios o tener fe en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. ¿Qué es lo que esperamos nosotros? Todas las promesas que están en el manual de instrucciones, que el Señor Jesucristo viene a restaurar este mundo como se encontraba antes del pecado y vamos a tener una vida perfecta, plena por toda la eternidad. ¿Qué es tener fe? Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Al contrario, las circunstancias que nos rodean, las personas que nos rodean cada vez nos muestran más maldad, corazones negros, más injusticia, más depravación. No estamos viendo que el cielo se acerca, por el contrario, pero nuestra fe nos muestra que aunque no vemos, pareciera que no existe, sí existe. Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él y eso es muy importante, porque todos los que conocemos como los santos del Antiguo Testamento, todas estas personas que vivieron, entregaron todas sus vidas esperando la llegada del Mesías, nunca lo vieron y sin embargo siempre tuvieron fe que iba a llegar y por eso Dios los aceptó. Nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Nosotros tenemos una prueba, nos dice la Biblia, que es imposible con esa prueba negar la existencia de Dios y es la misma naturaleza, el mismo universo. Es imposible que este universo, con toda su perfección, con toda su armonía, con toda la complejidad, con todo su propósito, haya sido hecho por casualidad. Todo reloj tiene un relojero por detrás y este universo tiene un creador. Y el manual de instrucciones nos dice que no había nada, pero por el poder de su palabra creó todo.
y nosotros tenemos fe y creemos que así sucedió. Entonces, si en un principio, sin haber nada, Él creó absolutamente todo, así nosotros hoy no veamos que Él nuevamente nos va a dar una vida eterna y plena, tenemos que creerlo. Eso se llama fe y es lo que más le agrada a Dios. Versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín y por ella recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Entonces, aquí el autor de Hebreos nos hace una lista de una cantidad de personajes, de protagonistas de la historia, empezando por el Antiguo Testamento, va en orden cronológico de hombres y de mujeres que estuvieron totalmente aferrados a su fe y acá el autor de Hebreos nos explica que todas estas personas fueron salvas, son salvas no por las cosas que hayan hecho, sino por la fe que tenía. Y empieza hablándonos de Abel. ¿Recuerdan ustedes que cuando Adán y Eva pecaron, Dios les dio una instrucción muy clara a Adán y a Eva que la única manera de poderse volver a comunicar con Dios de ahora en adelante es a través de un sacrificio de un animal, que el pecado solo se perdona con el derramamiento de sangre? Esa instrucción era clara, pues no es tan sencilla de hacer, pero sí sencilla de comprender. La única manera de que Dios aceptara nuestro arrepentimiento era por el derramamiento de sangre. Y Adán y Eva le dieron esta instrucción a todos sus hijos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando Caín y Abel, los primeros hijos de Adán y Eva, se acercan a Dios para pedirle perdón por sus pecados, Abel creyó en las instrucciones que les había dado su padre y en el mandamiento de Dios y ofreció el sacrificio como era. Caín no, Caín no creyó lo que sus padres le habían hecho ni las instrucciones de Dios. Y fíjense en que Caín nos dice la Biblia que sí ofreció lo mejor de la tierra, él ofreció frutos hermosos, pero no era lo que Dios había pedido. Y ese es el problema hoy en día. Muchas personas dicen tener una relación con Dios, pero dicen yo tengo la relación con Dios a mi manera. Y ahí es el gravísimo problema, porque resulta que con Dios no es a nuestra manera, sino es a la manera de Dios. Entonces no era como a Caín se le diera la gana, así fuera bueno. No era a su manera, sino a la manera de Dios. Y la manera de Dios decía que para perdonar pecados tenía que haber derramamiento de sangre. Y todavía nosotros podemos aprender mucho de la confianza que Abel tuvo en Dios, que es simplemente lo que hemos estudiado tantísimo, obedecer y obedecer completamente, no obedecer a medias ni cambiar ciertas instrucciones, porque no es a mi manera, sino es a la manera de Dios. Versículo 5, 6. Por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Y seguimos estudiando la importancia de la fe y el siguiente personaje es Enoch. Para los que no conocen la historia de Enoch, los invito a que vuelvan a leer Génesis. Génesis es un personaje que vivió antes del diluvio y nos dice la Biblia que Enoch confió tanto en Dios que no murió, sino que Dios se lo llevó de este mundo y nadie volvió a encontrarlo. Enoc era tan obediente y tenía tanta confianza y tanta fe en Dios que Dios hablaba con Enoc, era su amigo, dice la Biblia. Y llegó un momento en que Dios baja a hablar con Enoc y eran tan amigos que Dios le dijo, ay, Enoc, en vez de estar yo viniéndote a visitar, ven conmigo a vivir en mi casa. Y la Biblia dice que antes de que Enoc fuera llevado, fue obediente y eso le agradó a Dios. Sin fe no se puede agradar a Dios, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Es decir, el primer escalón que todo ser humano debe subir en la fe es creer que Él existe, porque si ni siquiera sabe que Él existe, menos va a poder ser amigo. Eso de amigos imaginarios no funciona. Y a propósito, pilas, me pareció por ahí oír que va a salir una película de amigos imaginarios.
Recuerden que todo eso de escuchar voces y amigos imaginarios vienen del mundo sobrenatural abierto por Satanás y los demonios. Entonces, Dios no es un amigo imaginario. Por eso, para poder ser amigo de Dios, primero tenemos que creer que Él existe. Recuerden, sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Seguimos al tercer personaje, Noé. A este de pronto lo conocemos mucho más, ¿no es cierto? Noé confió en Dios, Noé tuvo fe en Dios y por eso cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse. Chicos, recuerden que cuando Noé empezó a hacer el arca, cuando empezó a hacer esa casa flotante, nunca había llovido en el planeta Tierra. La Biblia nos dice que de la tierra, del suelo, salía un vapor, es decir, que había como un efecto invernadero que era lo que cuidaba todas las plantas. El agua era la de los ríos y la de los mares, y donde Noé vivía no había mar cerca. Por supuesto, la burla era terrible. Cuando él empezó, las personas le preguntaban, ¿y qué estás haciendo tú? Y él, estoy construyendo un barco, un arca, porque todo va a caer agua del cielo. Se burlaban de él. Por su confianza en Dios, Noé recibió las bendiciones que Dios da a todos los que lo obedecen. Él y su familia sobrevivieron creyendo algo que no se veía. Y recuerden ustedes que Noé duró más de 100 años construyendo el arca, 100 años personas burlándose de él. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Y empezamos con uno de los top 5 de la fe, Abraham. Abraham confió en Dios, tuvo fe en Dios y por eso obedeció cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir al país que le daría, aun cuando no sabía hacia dónde iba. Recuerden ustedes que Abraham vivía en Ur de Caldea, la superpotencia de la época, era rico, venía de una familia sacerdotal, tenía absolutamente todo y él había oído del Dios, lo conocían como el Dios del diluvio y cuando Dios le habló, él le creyó. Y Dios le pide a Abraham que deje todas esas riquezas, todas esas comodidades, toda la seguridad que tenía y que se fuera a una tierra que Abraham nunca había visto. Y fíjense de aquí, desde aquí, a Abraham se le dio una tierra que todavía hoy se están peleando. Pero por estos versículos nos damos cuenta, Dios le da esta tierra a Abraham, una tierra que Abraham, y les cuento, les adelanto, que Abraham nunca disfrutó plenamente. Abraham confió tanto en Dios que vivió como un extranjero en el país que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña, igual que Isaac y Jacob, a quienes Dios también les había prometido este país. Dios les promete una tierra que fluyera leche y miel, la tierra prometida, pero ustedes sí sabían, se habían dado cuenta que ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob lograron disfrutar de esa tierra. Todo el tiempo que ellos vivieron, vivieron en tiendas de campaña, casi como nómadas, yendo de aquí para allá, pero no se lograron establecer. Esta promesa ellos no la vieron, pero sí la llegaron a ver sus descendientes muchísimo, muchísimo más adelante. Por la fe, incluso Sara, a pesar de su avanzada edad y de que era estéril, recibió fuerza para tener hijos porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Recuerdan que cuando Sara oyó la noticia por primera vez se rió, pero después, cuando el Señor la regañó, ella creyó que definitivamente de ese hijo que tenía en el vientre iban a ser una gran nación. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Por eso, Abraham, aun cuando ya iba a morir, pudo tener tantos descendientes como las estrellas del cielo y como la arena que hay a la orilla del mar. Aquí nos habla de una descendencia física y de una descendencia espiritual. La descendencia física son los que descienden por sangre de Abraham y la descendencia espiritual somos nosotros los cristianos, los que hemos creído en Jesucristo, somos descendientes espirituales de Abraham.
Es tan grande que nadie ha podido contarla. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las miraron y les dieron la bienvenida desde la distancia. También confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Y nos sigue hablando de Abraham. La fe de Abraham fue tan grande que se conoce como el padre de la fe. Todas las personas que hemos mencionado murieron sin recibir las cosas que Dios les había prometido, Abraham, Isaac, Jacob, José, pero como ellos confiaban en Dios, las vieron desde lejos y se alegraron, pues sabían que en este mundo ellos estaban de paso como los extranjeros. Y aquí hay una gran enseñanza para nosotros, el no aferrarnos a las cosas materiales, el no solamente estar planeando y disfrutando lo que vivimos en el momento, pero tener nuestros ojos puestos en el cielo. Aunque ellos tenían la promesa de una tierra que fluía leche y miel, nunca la vieron, pero no perdieron ni el gozo, ni la paz, ni la fe, porque sabían que Dios iba a cumplir la promesa de tarde o temprano, darles una tierra muchísimo mejor de la que cualquier pie podía pisar en ese momento. Al obrar así, demostraron claramente que buscaban otra patria. Mire, si ellos hubieran estado pensando en un país terrenal, pues se habrían devuelto al país que habían abandonado, que tenían todas las riquezas que alguna persona en ese momento hubiera querido tener. Habrían tenido tiempo de sobra para regresar, pero ellos aspiraban a una patria mejor, un país celestial. Por eso Dios no se avergonzó de ser su Dios y les preparó una ciudad celestial. Y gracias a esta gran fe de estos primeros patriarcas, es a pesar de la rebeldía y del desagradecimiento de los descendientes de Abraham que Dios siempre hasta el día de hoy ha tenido intacto ese pacto y esas promesas a la nación de Israel. Han sido grandemente disciplinados por su corazón duro, pero esas promesas siguen en pie y en algún momento van a llegar en toda su plenitud. Por la fe, Abraham, quien había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. En sentido figurado, recobró a Isaac dentro de los muertos. Y aquí hay una cosa hermosa también en Hebreos, porque aquí en Hebreos se nos está hablando de muchos personajes del Antiguo Testamento. Cuando ustedes leen Génesis, Éxodo, ustedes van a saber la historia de todos estos personajes. Pero hay cosas que nos cuenta el autor de Hebreos que nosotros no nos enteramos al leer el Antiguo Testamento. Él aquí nos cuenta cositas que nos aclaran mucho más el comportamiento, la actitud y la vida de esos personajes del Antiguo Testamento. Miren esto, Dios puso a prueba la fe de Abraham, la prueba más grande que puede tener un ser humano y gracias a Dios creo que con Abraham por haber cumplido, ya Dios no pone a prueba de esa manera tan impresionante de sacrificar a su propio hijo, a su único hijo Isaac. Por la fe, Abraham obedeció. ¿Saben por qué obedeció a Abraham? Porque Abraham le creyó a Dios cuando Dios le prometió que de su hijo Isaac iba a venir una gran descendencia. Y Abraham tenía la certeza de que no importaba si él mataba a Isaac, Dios iba a cumplir su promesa, es decir, que Abraham creía que Dios tenía poder para resucitar a los muertos y que si Dios le había pedido que matara a Isaac y él lo mataba, como tenía que cumplir la promesa de la gran descendencia, pues Dios lo iba a resucitar. Esa fe, por eso, es el padre de la fe. Hermosísima la fe de Abraham. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, previendo lo que les esperaba en el futuro. Por la fe, Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastón. Por la fe, José, al fin de su vida, se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus huesos. Seguimos en orden cronológico con la descendencia. Entonces ya aprendimos la fe de Abraham tan grande. Seguimos con sus hijos. Isaac confió en Dios y por eso les prometió a sus hijos, Jacob y Esaú, que Dios los iba a bendecir.
Jacob confió en Dios. Acuérdense que la promesa viene por Abraham, Isaac y Jacob. Jacob también tuvo fe en Dios y por eso cuando ya estaba por morir, les prometió a los hijos de José que Dios los iba a bendecir. Entonces aquí tenemos Abraham, Isaac, Jacob y José. Toda la descendencia confió y tuvo fe en Dios. José confió en Dios y por eso, poco antes de morir, anunció que los israelitas saldrían libres de Egipto y dijo instrucciones para que supieran qué hacer con sus huesos. Miren esto tan impresionante. Cuando José vivía, el pueblo de Israel no era esclavo en Egipto. Sin embargo, José tenía esa comunicación con Dios tan grande que Dios ya le había dicho, ¿se acuerdan que Dios le había contado a Abraham que su descendencia iba a llegar a ser esclava de Egipto? Pues José, muy juiciosito, había aprendido esa lección y sabía que aunque en vida de él ellos gozaban de unos privilegios impresionantes en Egipto, que iba a llegar el momento en que su pueblo iba a ser esclavo. Pero él tenía también la fe porque se lo habían enseñado desde Abraham que Dios los iba a liberar. Y por eso le dice a todos sus hijos, ¿se acuerdan? A todos sus hermanos, a sus hijos y a todos los que siguieran pasando la voz porque iban a pasar varias generaciones, pero que cuando salieran libres se llevaran sus huesos para enterrarlos en la tierra prometida. Por la fe, el recién nacido Moisés fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Pasamos a Moisés. Entonces ya sale el pueblo de Israel, deja de ser esclavo de Egipto. Pero antesitos de que sucediera eso, los padres de Moisés, que también tenían mucha fe, confiaron en Dios y por eso cuando Moisés nació lo escondieron durante 3 meses. ¿Por qué lo escondieron? Porque resulta que el rey de Egipto se había enterado que había una profecía que iba a nacer alguien de Israel que los iba a liberar. Entonces había ordenado que se matara a todos los niños israelitas. Pero cuando los padres vieron que, ahí en el versículo dice, cuando vieron que Moisés era un niño hermoso, ahí la traducción no está muy clara, realmente cuando vieron que Moisés era un niño especial, es decir, que Dios iba a hacer algo especial con él, no tuvieron miedo para esconderlo porque confiaban en Dios que lo iba a salvar. Moisés también confió en Dios. Moisés creció sabiendo que era israelita, que era hebreo, y por eso cuando ya fue hombre no quiso seguir siendo adoptivo, el hijo adoptivo de la hija del rey, no quiso seguir disfrutando de todas las comodidades del palacio, de todo lo que podía hacer como egipcio y tener todas las riquezas, pero él se había dado cuenta que también heredaría el pecado de Egipto. Prefirió que los egipcios lo maltrataran como lo hacían con el pueblo de Dios. Él prefirió dejar todas esas riquezas y comodidades para ser parte del pueblo de Dios. Consideró que la deshonra por causa de Cristo era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey y se mantuvo firme, pues había visto aquel que es invisible. Esto es algo hermoso porque significa, como nosotros también sabiamente debemos postergar la recompensa por algo mejor. En vez de disfrutar de las riquezas de Egipto, Moisés decidió que era mejor sufrir como también iba a sufrir el Mesías. Recuerden que desde el primer momento, desde Génesis 3:15, se tenía la promesa de un Mesías, de un Cristo, de un Redentor. Entonces Moisés decidió que a él no le importaba dejar todo eso, así sufriera como iba a sufrir el Mesías, pues sabía que Dios le daría su premio. Su premio no eran las riquezas de este mundo. Moisés confió en Dios y por eso no le tuvo miedo al rey ni se rindió nunca. Cuando sale huyendo de Egipto, actuó como si estuviera viendo a Dios, que es invisible. No veía las cosas físicas terrenales. Por la fe, celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Por la fe, el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Por la fe cayeron las murallas de Jericó después de que los israelitas marcharon 7 días a su alrededor. Por la fe, la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Y nosotros sabemos que no existe una época de la historia y un pueblo que haya recibido más pruebas de la existencia de Dios y de su poder absoluto y sobrenatural que la nación de Israel que salió de Egipto.
ellos vieron absolutamente todo el poder de Dios. Moisés confió en Dios y por eso celebró la Pascua. ¿Recuerdan? Ya han pasado 9 plagas en Egipto. El faraón nada que quiere dejar salir al pueblo de Israel, no quiere liberarlos. Y llega la última plaga, que es la muerte de los primogénitos. Pero Dios le da unas instrucciones a Moisés y Moisés, siempre teniendo fe en Dios, empieza a cumplir esas instrucciones. Se tenían que reunir por familias, matar un cordero y comerlo, pero la sangre de ese cordero tenían que rociarla en los dinteles de las puertas, rociar con sangre las puertas de las casas israelitas. Eso era un prototipo de la sangre que iba a derramar el verdadero Mesías mucho tiempo después por el perdón de los pecados para salvar de la muerte eterna. En este momento, en la época de Moisés, esta sangre iba a salvar de la muerte a los primogénitos, porque el ángel enviado a matar a los primogénitos no le iba a hacer daño a ningún hijo, a los primogénitos de las familias israelitas que estuvieran en casas donde sus puertas estuvieran marcadas con la sangre del cordero. Y todo eso, todas estas instrucciones las siguieron al pie de la letra por la fe. Fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo como si estuviera pisando tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron seguirlos, murieron todos ahogados. Miren, esto es impresionante. Usted, de pronto uno dice, ay, tan fácil que es, ¿no es cierto? Entonces el mar se abre, agua por lado y lado, y una gran caminata. Yo no sé cuánto tiempo todo ese pueblo duró pasando de una orilla a otra, pero ellos debieron sentir un poquito de temor viendo todas esas columna de agua tan impresionante y con temor de que en cualquier momento el mar volviera a cerrarse, pero por fe cruzaron al otro lado. Entonces la ciencia y muchos ateos que tienen a la ciencia como Dios empiezan a dar una cantidad de explicaciones científicas de por qué el Mar Rojo se abrió. ¿Se han oído, han visto y han oído esas explicaciones? Entonces que no, es que había en ese momento hubo una inundación en otro lado y hubo un bloqueo y el agua no siguió pasando y bueno, dan una cantidad de explicaciones, está bien. Digamos que fue por cuestiones físicas, por cuestiones que científicamente se pueden explicar, que el mar, que hubiera quedado seco, que el mar se hubiera secado. Pero dígame entonces la explicación científica de cómo en el momento perfecto, cuando ya todo el pueblo de Israel había pasado y el ejército de Egipto estaba cruzando, en ese momento toda el agua se vino nuevamente y el mar quedó como antes y se agotó del ejército. Eso no lo pueden explicar porque es obra de Dios y para eso hay que tener fe. Los israelitas confiaron en Dios y por eso cuando marcharon alrededor de la ciudad de Jericó durante 7 días, los muros de la ciudad se vinieron abajo. Ellos pasan el mar, pasan un tiempo y ya llegan entonces a reconquistar la tierra prometida y la primera ciudad que llegan es a Jericó. Y Dios les da unas instrucciones más extrañas. Les dice que tienen que dar vueltas a la ciudad y en un momento determinado gritar y con eso se iban a derrumbar las montañas, las murallas. ¿Y ellos qué hicieron? Tuvieron fe, confiaron y cumplieron las instrucciones. Por eso la fe va pegadita a la obediencia para poder ver las promesas. ¿Y ven cómo va, chicos, la línea? Fe, obediencia, cumplimiento de promesas por parte de Dios. Y ellos hicieron eso. Y se acuerdan que un poquito antes de esto, cuando Josué manda a los espías, en Jericó vive una prostituta llamada Raab, que ya había oído hablar del Dios de Israel y ella tuvo fe. Una extranjera, una pecadora, Raab la prostituta confió en Dios y trató bien a los espías de Israel. Por eso no murió junto con los que habían desobedecido a Dios en Jericó, sino que ella y su familia fue salva. Todas estas cosas pasaron por la fe. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Y me encanta aquí como que yo creo que el autor de Hebreo ya estaba cansado y dice, ¿cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe y nos nombra algunos otros personajes, pero ya sin tanta explicación. Nos habla de Gedeón, chicos.
Estos nombres que el autor de Hebreos en este momento nos está contando se encuentran en el libro de Jueces. Son jueces y profetas del Antiguo Testamento. Nos habla de Barak, nombra a Sansón, nombra a Jefté, nombra al rey David y nombra por último a Samuel. Todos ellos confiaron en Dios y por eso conquistaron países y cómo actuaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido. Y nombra a otros ni siquiera con nombres propios, pero que son grandes hombres de Dios. Nombra, por ejemplo, a Daniel y a otros personajes simplemente diciendo lo que ellos habían hecho. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron torturados, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filos de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Y nos cuenta también que no solamente los hombres han sido enaltecidos en esta lista. Acuérdense que estamos en la lista de los héroes de la fe. Algunas mujeres confiaron en Dios, tuvieron tanta fe en Dios que Dios hizo que sus familiares muertos volvieran a vivir. Recordemos, por ejemplo, a Marta y María cuando Jesús resucitó a Lázaro. Jesús también resucitó al hijo de la viuda de Naín, otra mujer. En el Antiguo Testamento, Eliseo resucita al hijo de la mujer sunamita, también mujeres extranjeras que no tenían nada que ver con el pueblo de Israel y tuvieron fe y recibieron grandes bendiciones. Algunos confiaron tanto en Dios que no quisieron que los dejaran en libertad. Ellos preferían seguir presos y que los mataran porque sabían que iban a recibir algo mejor con la muerte. Al contrario, dejaron que los mataran porque sabían que volverían a vivir y así estarían mucho mejor. Mucha gente se burló de ellos y los maltrató y hasta los metió en la cárcel. Todos los sufrimientos que tuvieron estos hombres por fe, sabiendo que iban a recibir algo mejor. A otros los mataron a pedradas. ¿Recuerdan a Esteban, el primer mártir? Los partieron en dos con una sierra. El profeta Isaías murió de esa forma, o los mataron con espada. Todos los apóstoles, a excepción de Juan, murieron como mártires en las formas más terribles y jamás perdieron la fe porque ellos sabían, no perdieron jamás la confianza que Dios tenía por unas promesas hermosas que darnos algo muchísimo mejor de lo que se había tenido aquí en la tierra. Algunos anduvieron de un lugar a otro con ropas hechas de piel de oveja o de cabra. Aquí está hablando de Juan el Bautista. Todos ellos eran pobres, estaban tristes porque humanos sufrieron y habían sido maltratados. Lo mismo pasa hoy en día con los cristianos. Pasamos momentos muy difíciles, muy duros. De pronto nosotros directamente en Occidente no estamos tan en contacto con la gran persecución que hay en muchos países, ni estamos al borde de la muerte, pero vienen tiempos difíciles y no sabemos exactamente lo que vamos a enfrentar. Y por eso el autor de Hebreos nos recuerda que así como todos estos personajes que hemos estado nombrando son súper amados por Dios porque tuvieron fe en los momentos más difíciles, eso mismo nos enseña el autor de Hebreos a nosotros. Qué rico tener bendiciones aquí en la tierra, pero si no tenemos todas las bendiciones que deseamos, no debemos perder la confianza ni la fe en Dios porque Él nos tiene unas promesas que jamás va a faltar a esas promesas de darnos algo muchísimo mejor de cualquier cosa grande que podamos esperar aquí en la tierra. La gente de este mundo no merecía personas tan buenas. Esa fe es muy difícil de encontrar hoy en día, por lo menos en nuestros entornos. Anduvieron sin rumbo fijo por el desierto, por las montañas, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Y gracias a la fe de todos estos héroes es que nosotros pudimos recibir hoy en día el plan de salvación y por eso ahorita tenemos la seguridad de que somos hijos de Dios y que nos espera algo hermoso cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a ser perfectos sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Todas estas personas sufrieron tantísimo a pesar de su fe y no vieron esas promesas porque Dios siguió dando tiempo, inclusive para que nosotros, tú y yo,
pudiéramos llegar a los pies del Señor y también tener acceso a esas promesas. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios les había prometido. Todos los santos del Antiguo Testamento ni siquiera alcanzaron a ver la primera venida de Jesús, ni siquiera, ni cerquita. Muchos de ellos estuvieron con el Mesías, vieron al Mesías, porque el Señor estaba dando tiempo. Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Todo lo que ellos estuvieron esperando, de pronto pareciera como lo mismo que nosotros estamos esperando hoy en día con la segunda venida de Jesucristo. Pero Dios nos ha prometido que no pasará esta generación sin que se cumpla esta promesa, por unas señales que vamos a ver cuando estudiemos escatología. Dios esperó para entregar el cumplimiento máximo de sus promesas para que nosotros, los de esta generación, los que estamos vivos ahora, tuviéramos la oportunidad de ser salvos. Gracias a todos esos héroes de la fe que no perdieron esa confianza en Dios y siguieron propagando el plan de salvación para que nosotros hoy en día pudiéramos disfrutar también de las promesas de Dios. Chicos, vamos a dejar aquí. Fue una hermosa, doy gracias a Dios porque preparando el tema fue una hermosa enseñanza para mí y espero que lo haya sido también para ustedes. Les pido por favor que recomienden estas clases, que les den el like, que las compartan para que se muevan más en esos logaritmos que maneja Internet y que yo no entiendo muy bien, pero que llegue a más personas. Gracias, gracias por escuchar la palabra de Dios y Dios mediante nos vemos dentro de 8 días. Bendiciones.